Durante el primer año y medio de esta plataforma, su podcast Historia Dura no solo fue una cita obligada, sino además el programa más escuchado de esta estación orbital. Espero que muchos recuerden también que este mismo programa, La Ruta Secreta, surge como un hermano gemelo de Historia Dura, ya que antes éramos un solo podcast llamado Desde el Fin del Mundo, que entre 2009 y 2015 coanimamos con Jorge, siendo pioneros en esto de contar historias con audio. Primero de manera independiente, luego bajo el alero de las desaparecidas Podcaster y Radio Que Leo, hasta que al llegar a Emisor nos dividimos. Jorge con la historia y yo con lo extraño. Tras esta necesaria o tal vez innecesaria introducción espacio-temporal, bienvenido Jorge Baradit de vuelta a Emisor Podcasting, ya un programa que en rigor debería llamarse Desde el Fin del Mundo, edición especial. El lado oscuro. ¿Todo tiene que ver con Star Wars? Absolutamente. Star Wars es una metáfora de la sociedad, así que todo tiene que ver con Star Wars. Oye, qué bueno tenerte acá. En una casa que de alguna manera tú fuiste de los fundadores. Sí, Emisor Podcasting es la casa de todos los que estuvimos acá al comienzo, y recuerdo esos primeros programas grabados en la casita un poco cerca de acá, y feliz de estar de nuevo frente a las 3 rayitas de colores y conversando con un amigo, pues, con Pancho, qué mejor. Oye, hagamos historia primero. Van a ser 10 años de la publicación de Historia Secreta de Chile 1. ¿Cómo se origina el proyecto en general que te llevó a dejar o a estar entre medio en la narrativa de ficción con la no ficción de difusión histórica? Yo creo que fue un choque virtuoso entre varios vectores, ¿eh? El primero es que la industria editorial chilena hace rato que estaba buscando alguien que contara historias desconocidas, chascarros, ¿no? A la manera como se ha hecho en otros países donde también fue muy exitoso editorialmente. Creo que el problema o más bien lo que no se esperaban es que esto tuviera una carga mucho mayor, ¿no? Y que tuviera un impacto en Chile mucho mayor, incluso el que tuvo Felipe Piña en Argentina, que es como el iniciador de todo esto, con la historia desconocida de la historia argentina o algo así. Y mi interés en la historia, la capacidad para narrar como escritor, una posición política también frente a la historia de Chile y un respaldo historiográfico también, bibliográfico. O sea, esta cuestión no se trataba de contar. Mucha gente dice, oye, qué lindo contar de espiritista Arturo Prat, cuando en realidad no tiene ningún efecto en la historia. Y la verdad es que es no entender lo que es divulgación. Yo utilizo ese tipo de situaciones raras de la historia de Chile, pero para contar por debajo, a la manera de contrabando, una cantidad de conceptos historiográficos harto más potentes. Entonces yo creo que el interés particular por la historia, pero también sumado a un bagaje robusto detrás, logró sacar esos relatos y esos chascarros históricos de lo que era anécdota, y convertirlo en una herramienta de divulgación potente. Oye, pocos saben, no tienen por qué saberlo además, pero Historia Secreta de Chile te convirtió en el 4º escritor chileno más exitoso de todos los tiempos, solo por debajo de Isabel Allende, Jorge Nostroz y Marcela Paz. ¿Sientes que ese gran poder arrastra una gran responsabilidad? ¿Y cómo se mueve Jorge Baradit frente a esa realidad, incluso con los colegas, con la crítica, con el periodismo? No, de ninguna manera. Yo vengo del mundo del punk rock. Yo crecí en dictadura y mi respuesta a eso no fue la gran responsabilidad de liberar Chile, sino armar una banda de punk rock, irme a un garage con 3 amigos, hacer algo, y si a alguien le gustaba, bacán. Y esto es un poco lo mismo. No siento ninguna responsabilidad más que con mi trabajo. Siento responsabilidad con que los lectores lean lo que están esperando, lo que están esperando sentir cuando lo leen. Pero ni ser uno de los que más ha vendido, ni ser de los con más exposición. Al contrario, todo eso es un problema tremendo. Porque al tomar posición, que es fundamental para contar historias, porque si no solo estás haciendo chascarros de nuevo, hay un montón de gente a la que no le gusta. Hay un montón de gente que se enoja y hay otro montón que se emputece, pero de plano, y te amenazan de muerte y te mandan mensajes horrorosos, te calumnian. Entonces, si tú me preguntaras, yo estaría feliz escribiendo libros en un garage como quien toca guitarra
y que al que le guste, le guste. Pero toda esta exposición mediática es más bien un desastre, incluso afecta a la familia, ¿no? Han habido amenazas familiares, han habido aglomeraciones en mi departamento, vecinos que se enojan. Lo que carga detrás puede ser bien desagradable. Oye, antes de entrar directamente a tu nuevo libro, me gustaría que aclararas desde tu propia voz. De hecho, ya lo has hecho. Lo que tú haces en la Historia Secreta de Chile es difusión histórica. Uh-huh. Te lo pregunto para subrayar a todos los que te critican, sobre todo en redes, diciendo que no eres historiador profesional. Uh-huh. Porque además no es el único autor que lo ha hecho, ¿no? Claro. No, yo creo que en general los que valen la pena, ¿no? A los que vale la pena responder, que son historiadores, académicos, profesores de historia, porque hay una masa allá afuera vociferante a la que no hay que darle ni un segundo de tu vida. Hay que decirles a ellos que quizás Chile no ha tenido una historia en divulgación, que no maneja a lo mejor en general, el académico no maneja en general los códigos, no entiende que divulgar significa acercarse a las personas y no al revés. Los académicos en general, por la naturaleza de su trabajo, necesitan que la gente se acerque a ellos, que vengan estudiantes, que suban la montaña del conocimiento hasta escuchar la voz prístina del gurú que está en la punta, ¿cachai? Y esto es al revés, esto es bajar al valle y hablar con las personas en su lenguaje. Y lo que uno hace no es ocupar su lugar, sino que es complementario. Muchos no entienden que uno se convierte en un puente, o que es fundamental tener un puente entre el mundo de las personas comunes y corrientes como nosotros y el mundo académico. Y eso hace la divulgación. Cuando hoy día a mí me invitó, que también es su misión, ¿no? El Museo Histórico Nacional, me invitó a conversar con ellos porque les interesa lo que yo hago. Y un académico dijo que cómo era posible que me invitaran a mí, cómo era posible que fuera más importante el choque entre el Imperio Británico y el creciente Imperio Norteamericano en la discusión sobre ciertas materias primas en el continente americano y la disputa entre los grandes poderes, que fuera eso más importante que Arturo Prat fuera espiritista. Y ahí tú te das cuenta que no entiende nada, ¿no?, de divulgación. En divulgación debe haber un bait, tiene que haber un anzuelo. Cuando una vez a mí me preguntaron, por ejemplo, ¿de qué manera podemos contar las dificultades que tiene el Chile insular, es decir, Isla de Pascua, Chiloé, Juan Fernández, ¿no?, en llevarle alimentos, en llevarle gasolina, los problemas de infraestructura que hay, la demora que son los barcos, cuáles son las dificultades geográficas? Que suena más fome que no sé qué para el público común. ¿Cómo lo interesa? Y yo diría, bueno, ¿por qué, desgraciadamente, ¿cachai? Por ejemplo, podríamos decir, ¿por qué murió Camiroaga? Y ahí tú explicas las dificultades que hay de trasladar desde el continente a Juan Fernández, las vituallas, llevarle baterías, llevarle alimentos, ¿cachai? Y tú, a partir del sacrificio de este personaje televisivo que todo el mundo conoce, cuentas por qué ese Casa 212 cayó, por qué tenía dificultades para aterrizar, qué pasa entonces con todos los que están permanentemente viajando de un lado a otro. Arturo Prat espiritista fue un gancho para explicar lo que significa un prócer de la patria y cómo esa figura está equivocada, cómo no hay que tener próceres, sino que hay que tener seres humanos con luces y sombras. Cuando yo hablo de la niñita novia de Diego Portales, no me interesa el cagüín, ese es el anzuelo para contar la década de 1830 y la entronización de la oligarquía chilena. No me interesa contar si fue un chileno o un peruano el que se lanzó a caballo con la bandera desde el Morro de Arica, que es la anécdota. Me interesa contar qué significó o cómo fueron los desembarcos y la manera, los embolsonamientos que hizo el ejército de Chile para ganar la guerra del Pacífico. Pero eso no lo entienden, ¿no? Piensan que esto se trata de anécdotas, de chistes y de una banalización. Y no entienden que en el fondo uno está ayudándolos. Hay un par de escritores de historia que lo han entendido y me han dicho, oye, cuando tú hablaste de este tema, mis libros se vendieron más. O lo que me dijeron una persona que dirigía, que trabajaba en Memoria Chilena, que me dijo, todos los lunes después de Chile Secreto, Historia Secreta de Chile, se nos reventaba la página web con gente entrando. Esa es la función de esto. Jorge, tuviste
poco más de un año viviendo en la contingencia. Después como que uno hubiese pensado que te ibas a recluir quizás, ibas a volver con algo muy distinto, una novela, tal vez volver a la ciencia ficción, después te voy a preguntar eso. Pero ¿por qué decidiste regresar a la historia secreta? A continuar esta saga. Bueno, lo primero es que yo desaparecí 3 años, ¿no? Estuve 3 años metido en la contingencia. Yo estaba metido en 2 proyectos literarios el 18 de octubre del 2019 y apenas surgió el estallido, yo dejé todo tirado. Y me sumergí. Publicaste un libro, una novela entre medio, sí. Claro, pero esa era la novela a la que le faltaba un cachito, ¿no? La Virgen de la Patagonia. Cuando yo estaba escribiendo La Virgen de la Patagonia cuando explota el país, y dejo eso de lado y me hundo en el proceso constituyente, y estoy el 2020, el 2021 y hasta ahora, 2023, inmerso en la contingencia, una contingencia que tiene el efecto esperado, ¿no? Te daña físicamente, moralmente, espiritualmente, daña tu carrera, te daña frente al resto, porque la posición que tomas en un momento tan convulso hace que no tengas gente que discrepa, sino gente que te odia, ¿no? Y que hace lo posible por dañarte. Eso, bueno, fui en contra de la doctrina Kreuzberger, ¿no? Que deben conocer acá, que es que los artistas no debiesen meterse en política, porque pierden, y es cierto. Yo podría decir que casi que lo perdí todo. Entonces, también tuve la pregunta, ¿qué hago? Vuelvo con una novela completamente distinta, trato de desmarcarme de la figura de la política, trato de desmarcarme de la figura del historiador que cuestiona el relato oficial, y decidí hacer lo que haría un Panqueta, lo que quiere, lo que le interesa. Mi debilidad es estar solo en esto, porque nadie me respalda. Cuando me sacan la cresta en una esquina nadie sale a defenderme, no tengo partido político, movimiento, nada, pero también es mi ventaja, y es que hago lo que quiero. Y cuando decidí volver con esto es porque sentí que se necesitaba decir lo que digo en este libro. Antes de empezar esta conversación, leí un fragmento del capítulo 2 del libro, que es la historia del Departamento 50. ¿Cómo llegaste a esa historia y por qué crees que hay un velo al tema del nazismo y en general de la ultraderecha en Chile? Bueno, este tema lo conocí a través del gallo que quizás más conoce sobre nazismo en Chile y sin duda en Latinoamérica, ¿no? Que es Carlos Basso. Carlos Basso y Camarasa se mandaron Jorge Camarasa, argentino, se mandaron ese librazo que se llama América Nazi. Y Carlos ha lanzado varios libros al respecto. De hecho, la Policía de Investigaciones le encargó hacer la investigación y escribir el libro al respecto. Carlos Basso conversó conmigo en algún momento y lo contó como anécdota. Y fue como a ver, cuéntate un poquito más. Había un grupo, una especie como de comando, de task force contra el espionaje nazi en Chile. Este gallo me dijo, sí, pues, si aquí en la plaza, en el Parque Forestal, se agarraron a tiros con unos espías nazis el año 44. A ver, cuenta más. Por supuesto que de ahí me puse a investigar yo también. Llegué a María Luisa de la Cerda, creo que era no recuerdo bien el nombre de ella. Terminé conversando con un ex integrante del Servicio de Inteligencia británico, judío, sobreviviente del Holocausto, y con un montón de gente. Y estoy súper de acuerdo contigo. Hay un velo, hay un olvido, y el nazismo en Chile tiene unas raíces profundas que son impensables. Porque uno lee el capítulo y se aterra, sobre todo, y no solo por lo que ocurre en el sur, en Puerto Vara, sino cómo esas ramificaciones estaban en Santiago y estaban en distintas ciudades. Sin duda, cuando Hernán Barros, el que dirigía esto, que era un gallo increíble, o sea, hay que contarle a la gente que Hernán Barros Bianchi era un cabro que estaba estudiando en la escuela militar, está en el fuerte Pudeto, en el regimiento Pudeto en Punta Arenas, y de repente leen las noticias y descubren que Bolivia y Paraguay están sumidos en la guerra del Chaco. Y Hernán Barros Bianchi, joven, veinteañero, decide que la causa de Bolivia es justa. Y el gallo viaja a Bolivia a enrolarse a las fuerzas bolivianas para pelear por lo que consideraba justo. Años después, en la década del 30, decide que se debe defender la República Española
del ataque fascista de Francisco Franco. Y el tipo se enrola como un miliciano internacionalista para ir a pelear por la libertad en España. O sea, el gallo es un tremendo personaje chileno, ¿cachai? Y él, por lo mismo, le encargan la dirección del Departamento 50. Y lo terrible es lo que tú comentas, que cuando le ordenan o le piden que investigue, se encuentra con que hay unas ramificaciones impensadas, que ya estaban metidos, pero los tenían metidos en el cogote los nazis. Habían empresas que tenían unas especies como de organizaciones internas que a su vez se ramificaban en otras organizaciones dentro de los gremios, donde en cada casi punto de Santiago, de industria de Santiago, había un punto que era capaz de comunicarse en 3 o 4 pasos prácticamente con Hamburgo y de ahí a Berlín. O sea, había línea directa, había unas raíces negras que se estaban metiendo por todo el territorio chileno y que estaban hasta las masas. Y recién estaban armándose para investigar, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención un país que olvida tan rápido. El otro día, por ejemplo, recorriendo unas páginas, descubrí algo que Carlos Basso, por supuesto, ya sabía, que es que uno de los principales espías de esos grupos nazis, que operó una de las radios, guardó dinero, armas, qué sé yo, planos. El tipo espió a la Armada de Chile para el Tercer Reich. Fue detenido, fue deportado a Estados Unidos para ser juzgado, volvió a Chile y fue nombrado por Pinochet alcalde de Cabrero. En Cabrero existe una plaza, Bernardo Timmerman Buschung, que es de un ex espía contra el Estado de Chile. Un traidor al Estado de Chile que tiene una plaza. Y no solo él, un montón de otros personajes que estuvieron metidos, pero en gobierno. El mismo hace un tiempo atrás se supo, ¿no? Walter Rauff involucrado. Ya sabíamos que él había estado involucrado en el diseño, según María Luisa de la Cerda, en el diseño del campo de concentración de Isla Dawson, sí, ¿no? Y que lo hizo a semejanza de Auschwitz, de los campos de concentración nazis. Y cuando uno ve las fotos se da cuenta. Claro que sí. Puedes compararlas, pues una al sí, lado, sí. Aquí hay una... Hay una similitud. Sí. No, y además el tipo colaboró con la dictadura, y ahora nos enteramos hace poco por una investigación alemana que al parecer estuvo involucrado en la desaparición de cuerpos utilizando compactadoras de una industria pesquera, bueno, que ese es otro tema, ¿no? Ex espías nazis, la familia von Appen, ¿no? Appen fue el líder sudamericano del espionaje nazi, el líder, la persona que se comunicaba directamente con la Abwehr en Alemania, tenía casi línea directa con los grandes jerarcas, con Himmler, con todos esos tipos. Y aquí en Chile, el tipo volvió, o sea, fue expulsado de Chile, volvió y se compró barcos, no tengo idea de dónde salió la plata, y hoy día el tipo tiene, o sea, murió ya, pero una flota naviera gigantesca y es parte de los financistas del Partido Republicano. Exactamente, eso voy, y lo voy a decir yo, para que no te lleguen los palos a ti. Me van a llegar igual. En esta posverdad que se ha instalado en el último tiempo, que se le instaló Trump, de hecho, de que el nazismo es de izquierda, es cosa de revisar un poco nuestra historia, y está no solo en tus libros, sino es abierto. ¿Qué pasó con los nazis chilenos? ¿A qué ala política se allegaron después durante la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial? Voy a dejar eso ahí nomás porque la respuesta es bastante evidente. La portada del Lado Oscuro, obra de Nelson Daniel, gran dibujante chileno, hoy día raptado por Marvel, no es menor, claro. Muestra Portales, que es el epílogo del libro. Claro. Pero yo tengo una teoría que me pasó cuando leí el libro. Portales es un fantasma que recorre el texto completo. Sí, claro. Y por algo está al final. Y al principio y al final, en la portada y en el epílogo. Exactamente. Te iba a decir, hablemos de tu Portales, pero no es tu Portales, hablemos de Portales. Este personaje, una suerte del Lex Luthor, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas más importantes que hay que decir sobre Portales es que le importaba un carajo la política. Le importaba un pepino el país. Yo lo voy a decir. Le importaba nada la estructura, la constitución, las instituciones de la patria, la república. No, él era un comerciante que estaba hasta las pelotas de la inestabilidad política porque le impedía ser millonario como había soñado siempre.
¿no? Era un gallo que quería que lo dejaran hacer negocios tranquilos. Y si tú te fijas, esa mentalidad es la que sigue hasta el día de hoy. ¿Cuál es el ideario político del gran empresariado chileno? No tienen ideario político. Lo que quieren es un Estado que les permita trabajar tranquilos y una policía y unas fuerzas armadas que calmen los ánimos o los eliminen para poder seguir haciendo negocios tranquilos. Ese sector del país no tiene un ideario político, no tiene una visión de sociedad, tiene unas condiciones ideales para mantener sus negocios. Y eso es Portales. Yo siempre lo digo. Cuando alguien pregunta, cuando alguien dice, por ejemplo, Portales, el padre del Estado chileno, sí, en forma, que es el lugar común, ¿no? Claro. ¿Qué se celebra el día del natalicio de Portales? No se celebra el Día del Estado, es el Día del Comercio, ¿no? Uh-huh. Él fue extraordinariamente práctico. Hoy día lo conversábamos también por ahí. Él no es un genio por haber diseñado un modelo en extremo complejo. Fue un genio porque fue capaz de ver lo más básico, sencillo y práctico para llevar adelante su visión, que es que en Chile debe dominarse por la fuerza al país para mantener la estabilidad política, porque eso lleva a la producción económica, ¿no? Y eso es lo que ha regido este país desde siempre. Hay que mantener estabilidad primero social, aunque sea a la fuerza, porque eso da estabilidad política. ¿Y qué da la estabilidad política? Comercio y millones. Aunque haya que matar, y como el mismo Portales lo dice, aunque a esa señorita llamada Constitución haya que violarla. Por eso es tan interesante la presencia de Portales como un... Bueno, por algo es el diablo, ¿no? Después voy a ir a eso, volviendo a una entrevista que hice hace poco en este mismo programa. Pero aparece en el lado oscuro un personaje muy siniestro de nuestra independencia y muy curioso además, que es Bernardo de Monteagudo, que en rigor de la independencia... No, ni siquiera es continental, es regional, ¿no? Como que, porque es un solo proyecto finalmente, sí. La provincia de Río de la Plata y lo que era Chile. ¿Quién fue que es una suerte de brazo sucio San Martín? Te quiero hacer dos preguntas al respecto. ¿Cómo llegaste a este personaje que ni siquiera los argentinos lo han tratado muy bien? Porque como que tratan de taparlo. Y en general eres bien duro con San Martín y O'Higgins. En el caso de y lo que en el caso de San Martín, para los peruanos y los argentinos, es casi un santo. No te han llegado palos por sacar el lado sombrío de San Martín a través de este personaje. No, todavía no. Yo creo lo que es importante entender, primero, es que la historia que nos enseñan a nosotros todos, ¿no? Cuando somos chicos, cuando tenemos 14 años, 8 antes, es que es una especie de adoctrinamiento, son cuentos de hadas para hacerte sentir que vives en un país único, que es maravilloso, que los padres de la patria son unos seres casi unos santos, llenos de buenos valores e intereses, y que tú debieses sentirte muy orgulloso de vivir en este país, ¿no? Y que tan orgulloso que eventualmente te puedas matar por él, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que esa es la misma visión, por ejemplo, que tienen los niños de sus padres, ¿no? Que los papás son fabulosos, mi papá es el más musculoso, el más fuerte, mi mamá es la más cariñosa, y llega un momento donde para construir tu propia personalidad tenés que enfrentar el hecho de que son seres humanos que se equivocan, hasta te enojáis con ellos, y los podéis hasta mandar a la cresta, antes de recapacitar, crecer más y reconciliarte con que son personas que se pudieron equivocar muchas veces. Esa parte no la hemos hecho. Seguimos siendo preadolescentes, niños que no quieren ver que muchos de sus próceres, muchos de sus presidentes, muchas de las acciones que se cometieron en este país fueron atroces. De eso se trata el lado oscuro. De qué manera este país fue construido desde las sombras por atrocidades cometidas por a quienes les bailamos el 18 de septiembre y celebramos en plazas y hospitales, ¿no? Como Humberto Reagada, que es uno de los criminales más grandes de nuestra historia, y el hospital de Carabineros se llama Humberto Reagada, ¿no? Hasta que no enfrentemos la historia como adultos y entendamos que hay buenos que cometieron errores y malos que también fueron buenos, no vamos a salir de este estado
infantil en el que estamos con respecto a nuestra historia. Monteagudo, Sí. Monteagudo es un sicario, es un tipo con un resentimiento interno gigantesco, un tipo en búsqueda de reconocimiento, de hecho, de blanquearse. y de blanquearse literalmente, Exactamente, ¿no? eso es. Literalmente. Él tiene un origen muy terrible en la época, ¿no? Así como Bernardo Higgins es hijo ilegítimo de una autoridad española, eh, producto de un encontronazo que tuvo con una joven chilena que tenía raíces mapuche. Bernardo Monteagudo es hijo de un español y de una americana, de una indígena americana, pero salió mulato. Entonces, ¿quién fue el padre? Nadie tiene idea. Ese tipo lo molestaron, lo hincharon, lo humillaron desde que tenía 5 años, ¿cachai? Entonces, todo eso el tipo lo ve, todo eso uno lo ve reflejado en su conducta, errática, vengativa. El tipo, yo lo conocí involucrado en el asesinato de Manuel Rodríguez. Después, con los años, me entero que también estuvo involucrado en el asesinato. Es, de hecho, el que, arrogándose la autoridad de San Martín, cruza Mendoza Sí. y ordena el asesinato de los hermanos Carrera, ¿no? Y el tipo anda siempre a la rastra de un poderoso. Siempre anda como perrito faldero, o de O'Higgins, o de San Martín, o del que se le cruce, que tenga poder. Él es el responsable del asesinato de los grandes próceres protagonistas del primer proceso independentista chileno. Y argentino también. Porque bueno, también, bueno, sí, po. no vamos a spoilear tu libro, pero es un personaje que realmente cruza todos estos campos comunes que tiene la historia de Chile con Argentina. Claro, por supuesto. Que es un solo proceso. Y la peruana. Y la peruana también. Sí. Ahora, y otra cosa que hay que decir, es un gallo tan inestable que parte siendo poco menos que un radical de izquierda. Sí. Y casi termina, un montonero, como diría la claro, Argentina. y termina siendo un monarquista, ¿no? Termina despreciando la idea de república y metiéndole con fuerza en la cabeza a San Martín que América Latina lo que necesitaba era una monarquía. Sí, esto es una cuestión que uno comenta ahí y hay gente que no te cree. Exactamente. San Martín mandó 2 embajadores plenipotenciarios desde Perú para que le fueran a buscar a un príncipe inglés que se hiciera cargo de América Latina. Mandó a buscar descendientes del linaje inca para quizás buscar por esa vía una forma de unir, como el Tahuantinsuyo reunía a tantos países, una manera de unir o sea, nos liberó para entregarnos a otra monarquía, nos liberó de la española para entregarnos a la inglesa. Son preguntas y paradojas tan raras que yo creo que nunca van a tener una explicación clara. Hay un marasmo debajo de la luz con la que nos relatan el tema que es increíble. A mí la forma como retratas a Monteagudo me recordó mucho esa viñeta de Mampato en La Reconquista, donde está este personaje que es un criollo, y que dice, quiero un rey, quiero estar limpios como ellos, quiero alcanzar son tan eso. olorositos, dice. Sí, olorosito. Y a eso te quiero llevar porque hay otro personaje, que el primer personaje del libro, que es un personaje que uno conoció gracias a Mampato, ¿no? Sí, que es Vicente absolutamente. San Bruno. Pero lo que quiero dejarte es la manera como cuentas esa historia, porque lo que hace él es espejearlo con nuestro pasado más reciente. Sí. De hecho, hay un paralelo entre la manera como tú reconstruyes la vida de San Bruno con una biografía de un personaje como Manuel Contreras. Exactamente. Vicente San Bruno yo creo que se encarna un poco cuál es el espíritu con que llegaron los españoles a América. Hay que recordar que en 1492 se descubre América, ¿no?, para los europeos, y Europa en general, la gran Europa, estaba embarcada en el Renacimiento, ¿no? Habían dejado atrás estas cosas de medievales, ¿no? Y estaban abiertos al nuevo conocimiento, redescubriendo a los clásicos griegos. Había un aire de libertad para investigar incluso dentro de los marcos religiosos. Se produce una explosión en el gnosticismo, estudiar los mitos griegos. Había una apertura tremenda, excepto en España, donde estaban peleando contra los árabes. Estaban tratando de liberarse, ¿no? Y tomó una condición similar a la que tuvieron los europeos, pero 400 años antes, las cruzadas. 400 años antes. La conquista ¿no? española fue una conquista de la Edad Media, de hecho. Exacto. Entonces, esta guerra produjo un pueblo español que se liberó un poco antes del descubrimiento de América, nomás de los árabes,
un espíritu retrógrado, ¿no? En este retrógrado, ¿en qué sentido? En que todo eso ya había sido dejado de lado hace rato en Europa. Esta cosa del fanatismo religioso, de que los infieles no merecen la vida, mientras el resto de Europa comerciaba Bueno, con... la Inquisición, todavía Claro. española es posterior a la Inquisición. Claro, el resto de Europa medieval. comerciaba y aprendía de los turcos, de los árabes, ¿no? de los persas todavía, sin ningún problema, de los chinos, se abrían las Eso rutas. te iba a decir, Marco ¿no? Polo ya había llegado Exacto, a... se habrían abierto todas las rutas hacia Oriente y recibían nuevas culturas. Para los españoles estaban los fieles y los infieles, los buenos y los malos. Y los malos son los que no creen en Dios, no son cristianos. Y con ese espíritu llegaron, con un espíritu en extremo bélico y en extremo fanático religioso a América Latina. Entonces se encontraron con un continente habitado por no cristianos y hicieron lo que hicieron. San Bruno venía igual. San Bruno era un monje, un fraile, que frente a la invasión de Napoleón, al rey Fernando VII, bueno, tomó la espada para defender a Dios, ¿eh? No al rey, a Dios, porque el rey era la encarnación, perdón, era el representante de Dios, y así vino a Chile, y así vino a enfrentar a los independentistas después de la derrota en Rancagua. Entonces, en Chile, al igual que durante la dictadura a Manuel Contreras, se le entregó el país a la vigilancia de unos dementes, ¿no? Vicente Sambruno era un fanático religioso y un demente, y le dieron potestad absoluta. Vamos a los capítulos, yo creo que no solo a mi entender, sino a la mayoría de quienes han leído el libro, más duros del lado oscuro, que de alguna manera es un acto completo. Es el tercer acto, porque Portal es como la coda del libro. Y que, gracias a tus habilidades narrativas, los unes mediante una suerte de macabro hilo rojo, ¿no? Carlos Ibáñez del Campo, Humberto Regada y Ladina. Y cuando yo los leo, lo que veo es el Chile del siglo XX. Sin duda. Todo lo que hemos tapado debajo del tapete y que está ahí aplastándonos, y que de alguna manera estamos viviendo las consecuencias de esa trilogía oscura, ¿no? Mira, el siglo XIX en Chile, hay un sector de la historiografía chilena que habla de los trabajadores como los grandes dormidos, ¿no? O el sueño del pueblo, que al parecer no habría sido protagonista de la historia durante las últimas 2, 3 o 4 décadas. ¿Dónde está el pueblo de Chile en 1840, el 50, el 60, ¿cachai? 1890? Al parecer, Chile, el gran pueblo de Chile, el pueblo trabajador, que somos la mayoría, habría despertado recién en 1901 con la creación de la Mancomunal de Iquique y las primeras organizaciones de trabajadores. Puede ser. Gabriel Salazar plantea que lo que estuvo haciendo el pueblo de Chile fue autoorganizándose en un estado paralelo, ¿no? Con las mutuales, con las organizaciones de ayuda mutua, con las cooperativas, desarrollando una cultura propia para autoayudarse porque el Estado no lo pescaba. Y sí, obvio. Pero ahí estaban aislados de la sociedad. En cambio, a partir de 1901, y con la creación después del Partido Obrero Socialista de Recabarren, del Partido Obrero Socialista, claro, de Recabarren, y de los primeros sindicatos y todo eso, comienza una intención ya por modificar la sociedad, no solo autoabastecerse y protegerse, sino modificar la sociedad a través de acciones directas, a veces violentas, a veces democráticas, políticas, elecciones, qué sé yo, pero ya hay una irrupción en la sociedad. Y el siglo XX chileno muy bien se podría tratar de eso, ¿no? Del largo proceso del pueblo trabajador chileno acumulando fuerzas y organizándose a tal punto que en 1960 logran conquistar la presidencia del país para hacer un cambio, ¿no? Un cambio, grandes cambios que el país necesita, este feudo, este fundo, como le llama la cultura popular, ¿no? Sí. A Chile. Entonces, ocupaste la palabra que te iba a decir. Claro, entonces, porque se van creando partidos, sindicatos, movimientos, después la CUT, después aparecen otros, un proceso de acumulación de fuerzas, se dice, en la historiografía también. Y lo que hace la dictadura militar no es solamente tomar el poder, es buscar la solución final para estos revoltosos que durante el siglo XX fueron aplastados localmente.
en Ranquil, en la Santa María de Iquique, en Forrahue, en Punta Arenas, en las decenas y decenas de lugares donde hubo matanzas, masacres, persecuciones y asesinatos, ¿no?, de movimientos sociales y de dirigentes. El golpe militar no es solamente la toma de poder, es buscar el exterminio de una generación completa. El 25% eran entre 19 y 25 años, los cabros que mataron en la dictadura de Pinochet al principio. Y se buscó eliminar los partidos, eliminar los sindicatos, eliminar los movimientos sociales, despolitizar a la sociedad y asesinar a la generación que lo estaba encarnando. Fue, con el respeto de las personas que tienen que usarla, ¿no?, una quimioterapia al cuerpo de Chile. Acuérdate del cáncer del que hablaba Lee, ¿no?, Gustavo Lee, el mismo día del golpe. Entonces, lo que yo veo es a un Carlos Ibáñez del Campo, un proto-Pinochet, que hablaba de que si alguien levantaba una bandera roja había que detenerlo y golpearlo de inmediato, que decía que iban a llevarse a los niños a Unión Soviética. Todos esos mismos discursos que hasta el día de hoy, una persecución ideológica directa, ¿cachai?, ideológica sobre movimientos sociales, ¿no? No había duda. Y con ¿cómo se dice?, con la complicidad del centro político y de la clase de derecha chilena, calladitos, mientras hacía estas racias y estas detenciones y mandaba presos a Juan Fernández, a Isla de Pascua, por todos lados. Y me da pena leer en la época que una de las razones por las cuales ni el Congreso, que existía a diferencia con Pinochet, ni tribunales, ni nadie hizo nada por detener a Carlos Ibáñez del Campo. Y era porque mejoró la economía, ¿no? Que pucha que nos resuena a lo que tratan de salvar de la obra del gobierno militar, como dicen, ¿no?, la economía. Y ahí volvemos sobre la figura de Portales. Entonces, ¿qué importa en este país? ¿Las personas? No, este no es un país de personas, esta es una industria donde los trabajadores son eso, y consumen en la pulpería, que son de los mismos dueños. Entonces no es la persona el centro del objetivo del Estado chileno, es la producción de esos pocos que son los dueños del capital. Y lo dicen a veces de manera solapada, escondidas en algunos textos por ahí, pero cuando uno los une, podéis leer la declaración de principios completa de ellos, ¿no? Y el caso de Arriagada es un sicario del Estado, de ese estado de cosas. Él es un sicario, lo mandaron a matar y mató. Lo mandaron a perseguir y persiguió, lo mandaron a fusilar y fusiló, y no le importó si habían, juicios de por medio. Él siendo carabinero. Se supone que el carabinero respeta el estado de la legalidad, el primero que tiene que respetarla. Bueno, él no. ¿Por qué? Porque lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo cuando crea Carabineros no es crear una policía. Lo que crea es un regimiento para las calles de Chile. De hecho, los carabineros eran un regimiento del ejército, que se llamaba Carabineros, ¿no? O sea, las policías del mundo no tienen armas en sus escudos, porque muchas policías de ciudades tan atrasadas como Londres, ¿no?, los policías no tuvieron armas hasta hace muy poco. Y todavía hay policías en Londres que no usan armas, ¿no?, porque son polis. Son de la ciudad. Hasta los romanos entendían que los soldados no podían entrar a la ciudad, tenían que acampar fuera de Roma. Adentro era la polis. Y acá no, acá sacamos un regimiento y lo ponemos en la ciudad, una guardia pretoriana para proteger, ¿no? ¿Qué cosa? El capital y a las personas, a los poderosos. Y ese ha sido el espíritu de siempre. ¿Qué, por ejemplo, error comete Carabineros? ¿Por qué es una institución ideologizada? La escuela de formación de los suboficiales tiene el nombre de un mártir de Carabineros muerto en un enfrentamiento con el MIR. ¿Qué le estás diciendo a todos esos funcionarios de Carabineros cuando ves que lo estás ideologizando? Lo estás adoctrinando, le estás diciendo, indicando quién es el enemigo, ¿no? Entonces, para mí esto es un fundo que tiene guardias, capataces y que están dispuestos en cualquier momento a llamar a la paz sin importar la ley, porque eso es lo que dice Portales. A esa señorita llamada Constitución hay que violarla cuando las circunstancias lo exigen. O sea, no importa la ley, no importa la vida humana, no importa nada. Lo que importa es mantener la estabilidad social, aunque haya que matar para que se mantengan estas personas ganando dinero. Ese es el lado oscuro de Chile. Mira, creo que de alguna manera respondiste a la siguiente pregunta, porque te quería llevar a la otredad chilena. En un capítulo anterior de La Ruta Secreta hablamos con Andrés Montero del mal en nuestro país. Lo curioso
que acá es que el diablo no es Satanás, sino un patrón de fondo con dientes de oro. Es decir, el que manda y el que tiene el poder económico. ¿Estamos marcados por un villano vinculado al poder desde nuestro folclore? El lado oscuro, tal cual. O sea, cuando yo puse el lado oscuro, me hice cargo de todas las connotaciones que tiene, desde las de Star Wars hasta las de los antiguos mitos y leyendas de cualquier lugar del país, del mundo. El lado oscuro es de donde vienen los monstruos, los vampiros, como el Conde, ¿no? No por nada lo compara con un vampiro Pinochet, ¿no? Pablo Larraín. Entonces, ¿de dónde vienen? Humberto Regada es un monstruo. El club de la DINA eran monstruos, ¿no? Presidentes que mandan matar a sus propios ciudadanos son monstruos, ¿no? Entonces este país está muchas veces gobernado, dirigido, orientado por monstruos. ¿Qué es un monstruo? Un monstruo no es un ser humano, ¿no? Es una persona que no le importa tampoco, no tiene esta capacidad de empatía, no busca libertad, igualdad y fraternidad, de hecho, ¿no? Es un individuo que busca tiene hambre, quiere sangre, quiere algo, el individuo, ¿no? Las sociedades no se construyen con individuos, se construyen ni con feudos, ni con diablos, patrones de fondo, se construye con personas que se ayudan entre sí. Volviendo un poco al tema de la objetividad histórica, y te lo voy a preguntar directamente. ¿Puede narrarse la historia sin un punto de vista? No, pues, nadie. Mira, yo lo explico cuando hablo con escolares, que trato de ser lo más neutro posible cuando hablo con ellos. Creo que lo consigo, por lo menos así me lo han hecho saber sus profes. Lo que yo les digo es, la historia se compone básicamente de dos cosas: el hecho y la interpretación, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que el hundimiento de la Esmeralda es un fracaso, porque se perdió el bloqueo, se perdió Iquique, murió Prat, se hundió la Esmeralda, se perdió esa batalla. Y otros pueden decir, no, fue un triunfo porque la gente por fin se vio comprometida, se emocionó con este gesto de valor de Prat y concurrió, que de hecho fue así, pero en tropel a los lugares para engrosar las filas del ejército. El hecho es indesmentible. La Esmeralda se hundió. Lo que pueden haber son muchos puntos de vista. Alguien puede decir, como por ejemplo, para Perú, el combate naval de Iquique comprende también la independencia y la Covadonga. Sí, pues, exactamente. Los dos enfrentamientos son lo que fue una ellos batalla llaman naval con dos combates en el fondo, ¿no? Exacto. Eso es lo que ellos entienden. Y en ese sentido, entonces, alguien podría decir, no, mira, sabes que ni siquiera fue un triunfo moral, ni tampoco una derrota. Fue un triunfo en forma, porque en esa batalla se hundió el 50% del poder de fuego peruano, que era la independencia. El barco más poderoso que tenían se fue a la cresta. Entonces fue un triunfo, aunque se haya hundido la Esmeralda. Perdieron la mitad del peso nación. Perdieron, claro. Entonces, lo que yo les explico es que hay decenas de puntos de vista y lo que hay es un hecho histórico que es indesmentible. Lo que yo puedo decir sobre los libros de historia secreta de Chile es que desde ese punto de vista son irrefutables. O sea, hay 7 páginas de bibliografía, documentos, apoyos, entrevistas que respaldan cada una de las cosas que yo digo. ¿Hay interpretación? Por supuesto. ¿Cuál es? Desde el punto de vista de un trabajador. No de alguien de la élite, no de alguien de algún tipo de casta. Soy un trabajador, hijo de trabajadores, amigo de trabajadores, y ese es el punto de vista. Oye, vivimos en un mundo que por un lado parece estar muy polarizado, pero por otro lado como que hay una búsqueda desesperada de consenso, ¿no? Te llevo al debate del último tiempo que lanzó el historiador inglés Anthony Beevor, quien, buscando terminar con la posverdad de si el nazismo y el fascismo es de izquierda o derecha, propone meter ambas ideologías en un ultracentro. ¿Qué te pasa cuando lees esto? ¿Lo validas o encuentras que es paternalismo británico? No, es una soberana estupidez, porque hay algo que intencionalmente la ultraderecha deja de lado, que es que como a ellos les interesa que el Estado no se meta porque quieren el más absoluto libertinaje para hacer lo que quieran, centran su discusión en el Estado, ¿no? Y dicen todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, como dijo Mussolini. Pues, el Estado totalitario, el estalinismo, son iguales, nacional, socialismo, socialismo, es igual, todo con el Estado.
cuando en realidad ese es un mecanismo, ¿no? Es el mecanismo con el que se implementa o no ciertas... de hecho, el comunismo ni siquiera considera el Estado, busca trascender el Estado, eliminarlo. No ese es el fin del comunismo. Pero ellos están obsesionados con eso y se olvidan de lo más importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Y el objetivo del socialismo real, no del nacionalsocialismo, es el todos y todas. Todos y todas, en igualdad de condiciones, en igualdad de libertad y en igualdad de fraternidad. Una sociedad de hermanos, donde todos y todas queden bien. El fascismo es, hay mejores y peores. Ese es el gran corazón de cada uno de los dos. El gran corazón de los socialismos es que todos y todas seamos iguales y nadie se quede atrás. Y no existen mejores ni peores. Y el fascismo no, están los arios, los no sé qué. Por eso que yo siempre le digo a los cabros, cuando ustedes escuchen que hay gente que merece estudiar y gente que no, cuando hay gente que merece vivir en este país y gente que no, paren las antenas. Porque eso es un pensamiento protofascista, que es decir, hay mejores y peores. ¿Y qué pasa cuando esa idea se instala? Que terminan habiendo hornos y quemando a los que sobran. ¿Qué hacemos entonces con la gente con síndrome de Down? ¿Qué hacemos entonces con las personas que tienen discapacidades? ¿Ah? Bueno, cuando le dieron pleno poder a Hitler, lo que hizo fue matarlos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Puede volver a ocurrir? No, dicen, si ya trascendimos el fascismo. Ya no puede volver. Y uno le dice, pues estáis loco. El fascismo es una condición humana. Es una condición, es lo tribal. Es el nosotros protegidos acá contra ellos que están allá. Y eso es como la fuerza de gravedad. Siempre se vuelve cuando hay condiciones terribles como una catástrofe, cuando hay sobrevivencia como en pandemia, la humanidad baja a niveles de sobrevivencia. Y ahí aparece el individualismo, el egoísmo, donde yo puedo ponerme con una escopeta a cuidar mi árbol de manzana, ¿no? En un apocalipsis zombie, por ejemplo. Se reduce al ellos, nosotros. Y es entonces... Cuando nosotros queremos construir sociedad, una sociedad mejor para todos y todos, estamos luchando contra la entropía, tratando de levantar algo mejor hacia el cielo. Y el fascismo es fuerza de gravedad, bajarlo a lo que ocurre debajo de la corteza cerebral, el odio, la sangre, la venganza, la muerte, todas esas cuestiones animales. Ahí está el fascismo, no se trasciende, siempre está ahí esperando agazapado debajo de la corteza cerebral. La diferencia fundamental entre la izquierda y el nazismo es que la izquierda, equivocada o no, pegándose unos ranazos históricos monstruosos o no, lo que busca es la igualdad y la fraternidad entre todos los seres humanos. Y el fascismo la quiere para un grupo y el resto que se pudra, ¿no? Es diametralmente opuesto. Ya has dado cientos de entrevistas sobre tu labor en la Asamblea Constituyente, pero quiero llevarte a lo básico. ¿Por qué interrumpir una exitosa carrera como escritor para escribir una institución? ¿Y valió la pena? Sí, totalmente. Porque uno no es solo un escritor ni no es solo una carrera. Uno es una persona que está inmersa en una sociedad que tiene también deudas, compromisos históricos. Yo soy nieto de trabajador del salitre. Y yo lo que pienso es, ¿qué diría mi abuelo? ¿Qué diría mi abuelo si yo no pongo todo lo que tengo en un momento clave en la historia del país para luchar por lo que se ha luchado tanto tiempo? ¿Cómo? ¿Con qué cara miraría mi abuela campesina, ¿cachai?, explotada por sus patrones en Casablanca, si yo no doy todo de mí para hacerlo? ¿Perdí? Sí, pues. Pero ¿qué significa eso? ¿Que no debía hacerlo? No, pues. Si aquí los trabajadores siempre perdemos. Siempre perdemos. El trabajador chileno gana perdiendo. Avanza 5 pasos y retrocede 3, pero ganó 2. ¿Qué pasa? Que en esos 2 hay sangre, hay muertos, hay gente calumniada, hay exonerados. El costo social en Chile del avance de los trabajadores es gigantesco. Pero depende de esa voluntad de avanzar. Al mismo tiempo depende de esa voluntad de avanzar de los trabajadores. Yo me voy a ir a la tumba con una medalla si me eligió, mi propio pueblo me eligió para ir a representarlo para escribir la Constitución de la República. O sea, esa cuestión no me la quita nadie. Todo lo que se dijo después, todo lo que se puede decir hoy día, a mí me rebota. Yo estuve ahí, yo sé que no fue lo que ellos decían, yo sé que trabajamos de lunes a lunes, yo sé que conversamos y yo sé quiénes cancelaron, quiénes calumniaron, quiénes sabotearon, quiénes
le pusieron bombas al proceso y la cantidad enorme de plata que instalaron para hundir este barco que era el barco de todos y de los más humildes. Nunca más, debido a eso, quizás cuándo va a volver a haber un organismo tan democrático como el que fue la Convención Constitucional. Hubo errores, por supuesto que hubo errores, y ahora, y el gobierno anterior, todos los organismos se equivocan. Sobre todo uno donde no había gente con ninguna experiencia política, que no sabía que cuando le ponen un micrófono no tiene que decir lo que piensa realmente, sino que tiene que ordenarlo, maquillarlo, porque hay formas. No tenían ese entrenamiento, y se los comieron vivos. Nos metieron en una máquina de moler carne, y como le gusta al poder en este país, no solo te derrota, sino que te quiere destruir, hacerte polvo y ojalá ir a tirarte al mar, ¿no? Y bueno, hay que asumirlo nomás. Te has definido varias veces en esta entrevista como un trabajador y lo vienes haciendo desde que te conozco. Uh-huh. Sin embargo, uno podría decir, ¿por qué un trabajador si Jorge Baradit publica en una multinacional, vende miles de libros, uh-huh, da charlas? La imagen es distinta a la de un trabajador, por fuera. Hay trabajadores que ganan más, trabajadores que ganan menos, trabajadores que tienen más o menos influencia. Lo que me convierte en trabajador, y a la mayoría de los chilenos, yo diría que al 80% de los chilenos, es que sin nuestros compatriotas no somos nada, ¿no? Sin nuestras familias no somos nada. Los trabajadores de Chile, a diferencia del 20% y del 10% de este país, donde podéis nacer, con mis disculpas, pero podéis ser un estúpido, pero te apuesto que eres gerente en algún lado, ¿no? Puede ser un tipo que lo hace pésimo, pero te ayudan y tenés 4 o 5 empresas y quebraste las 3, las 4, y tenés igual una vida y unas tierras en el sur. Ese es otro Chile. Nosotros dependemos de nosotros, y cuando caemos en desgracia podemos caer en la pobreza en 4 meses, ¿no? En 3 meses. Está estudiado eso, que si uno pierde su pega, perdís la educación de tu hijo, perdís porque tenés que pagar mensual, pierdes la salud porque no podéis seguir pagando la ISAPRE, o perdís la pensión porque dejáis de trabajar y no tenéis cómo seguir aportando. Pierdes todo, ¿no? Pierdes absolutamente todo. Y podéis estar en 3 meses en la calle. Esos somos los trabajadores, personas que dependemos de nuestra fuerza de trabajo para vivir, no del capital acumulado por generaciones, del expolio, de las tierras que consiguieron matando indios, o del negocio del papá o del tío. Nosotros dependemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza de trabajo. Y al ver la labor de escritor como trabajador, explica el hecho de que de lo prolífico que eres, de que tienes porque yo te veo como un autor que tiene una responsabilidad hacia sus lectores. Tú publicas prácticamente un libro al año. Sí. Muy pocos escritores lo hacen, no solo en Chile, en el mundo. Uh-huh. ¿Lo ves como absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay muchas cosas que decir. Que alguien las quiera escuchar o no, bueno, eso es otra cosa, eso lo decidirán los mismos lectores. Pero hay cosas que decir, y no solamente yo. Por eso que a veces tampoco se entiende la labor del divulgador. Y dicen, pero eso que estás publicando es parte de una investigación que otro hizo. Y uno dice, no sé, pues mencionemos a un gran divulgador de ciencia en Chile, Gabriel León, ¿no? Química pop, ciencia pop. Él habla sobre el ciclotrón del CERN. Él no investigó, no fue a Suiza, no fue parte del... Él está informando, ¿no? De la misma manera, ni Carl Sagan, ni Neil deGrasse Tyson... Isaac Asimov, de hecho. Isaac Asimov y escribió historia, ciencia, astronomía, todo. Introducción a la ciencia fue uno de los grandes textos en Estados Unidos y que fue criticado porque él era escritor de ciencia ficción. Bueno, o en Inglaterra. China Miéville, criticado. Que de alguna manera es como tu espejo. El Baradit de Gran Bretaña. Es parecida, de hecho, es muy parecida a la carrera de China Miéville con la tuya. China Miéville es un escritor de ciencia ficción que hizo divulgación sobre la historia de la izquierda. Y también, tú eres un escritor de ciencia ficción, ¿por qué te metí en esto? Uno hace divulgación. Y además tiene carrera política. Además hizo carrera política. Sí. Uno hace divulgación, y para eso hay que comunicar y hay que narrar. Y hay que hacerse asesorar también. Y hay que basarse en lo que corresponde. Y todos esos pasos los he dado. Lo que pasa es que hay un desconocimiento sobre divulgación, como decíamos al principio, y tampoco hay mucho cariño hacia el éxito del otro en nuestro país, digámoslo. Oye, tuve la suerte, porque uno tiene suerte, de ver 2 trailers de un par de series de tu autoría que están dando vuelta por ahí en directorios de varias plataformas como HBO, Apple, Netflix. PDK,
que es con la actriz Alicia Zulueta en el rol principal de Mariana, y otro que es Voces con Alfredo Castro. Claro. ¿En qué está eso? ¿O puedes adelantar o no tienes idea en qué está? No tengo idea, la verdad. Yo escribo la historia, la gestiono con algunas productoras y hay por ahí audioseries dando vueltas, proyectos de podcast. Yo soy prolífico porque tengo mucho que decir nomás. Y también... Sí, porque te gusta. También. Porque me gusta hacer cosas, ¿cachai? Y tengo esa disciplina de trabajo. Yo no me siento un artista que es como el cliché, ¿no? Que se sienta a esperar que le llegue la musa. Yo trabajé 20 años en comunicaciones, en diseño y interiorismo, y a las 10 de la mañana me decían, tenés que ponerte creativo porque a las 2 hay una reunión, y yo no le podía decir a mi jefe, sí, espérate que me tengo que dar unas vueltas. No, ponte creativo. Entonces, mi disciplina de trabajador, de obrero de la wea, me ha ayudado. El 2019, imagínate en lo que estaba cuando paró el estallido. Había diseñado y escrito los guiones de un espectáculo con Inti Illimani, que el año siguiente íbamos a recorrer Europa con él. Y se cortó. Había escrito una obra de teatro con de la Parra, sí, con Marco Antonio. Que estuvo. Claro, que estuvo. Que de hecho hablamos acá sobre la ciudad de los Césares. Y que relata en julio-agosto del 2019, habla sobre la disolución de Chile luego de un gran conflicto que se venía. Escribí una novela de ficción, publiqué un libro de divulgación histórica, hice un podcast, ¿no? Y bueno, soy un obrero, pues. Los obreros trabajamos. Es verdad. Oye, estás preparando la novela gráfica de 5 con Martín Cáceres, el mismo equipo con el que hiciste PDK, de hecho, el mismo equipo, el mismo artista con el que hiciste PDK. ¿Eso cuándo se podría ver? Es probable, o sea, la fecha es 2024, pero lo veo medio difícil. No es una adaptación de la novela, ¿no? No. No, la novela parte con el golpe de Estado fallido, y después salta a 1976, cuando se estaba buscando la reelección de Allende. En este caso la novela se trata de esos años intermedios, ¿no? Una conspiración, un complot para desbancar el gobierno y que Estados Unidos se tome 5, ¿no? El proyecto 5 y el control de América Latina a través del ciberespacio en esos años. Una cosa media atom punk, bien como de steampunk, pero para que se entienda, como steampunk, pero de los 70. Sí. Oye, a propósito de 5, hoy día uno puede ir a 5. Puede ir a 5. En el Centro Cultural de La Moneda. Puede ir al Ops Room de 5. Ops Room, que claro. Cuando salió 5 salió el 2008, y era como delirios de Jorge. Pero eso fue... y hoy día es, oye, acá está. Exacto. Lo que está en la novela. ¿Fuiste? Todavía no. Yo creo que... ¿No te da cosa ir o no? Un poco. Fíjate que no me ha dado el cuero para ir, porque 5 partió como un relato de un tipo, de un viñamarino, que me dijo, oye, ¿sabéis qué estaba esta cuestión? Y yo, ¿en serio? Sí, un sistema como de telecomunicaciones. Después hubo otro, un santiaguino, que me contó también la historia, la complementó, y con el que habíamos quedado a escribir una novela media. Y él no escribió su parte, yo publiqué la mía, y ese es el fin de la historia. Y claro, pues estas son tonteras de Baradit, esto es mentira, claro, quieren levantar la imagen del gobierno de Allende. Entonces ahora verlo, que ya pasó por todos los filtros sociales y está instalado ahí en el subterráneo de La Moneda como originalmente iba a ocurrir, el Ops Room de 5. No, eso lo encuentro impresionante. Es alucinante. Alguien ponía en Instagram, estoy en una novela de Baradit. Claro, es muy loco. Entonces yo creo que quizás este fin de semana voy a esperar un poco, porque tengo que estar bien parado emocionalmente para encontrarme con el pasado futuro. Oye, ¿y vuelves a la ciencia ficción? Sí, siempre. Y quiero explorar otros. Quiero explorar el terror, quiero explorar... Pero siempre he explorado el terror, sin ser terror. O sea, de hecho Yggdrasil es una novela de body horror. Claro, sí. Pues. Ahí es puro... Eso es Cronenberg con Giger, con no sé. Pero ahora La Virgen de la Patagonia, con el último libro de ficción que saqué, donde es como un thriller paranormal, pero también hay elementos del horror, estoy tratando de explorar unas formas de literatura más, quizás más popular, ¿no? Más popular, más abierta, porque 5, Calfucura, Yuscuma,
el propio Yggdrasil, son unas, como comerse una granada de mano, ¿cachai? Ujú. Ahora quiero explorar otras formas de hacerlo, ¿cachai? Quizás no con el cuchillo en la mano, sino con un lápiz nomás, para entrar más en la psique que en la carne. Y vamos a ver qué resulta. Oye, ya que estás en la ruta secreta, y en la ruta secreta es súper importante el quiero creer. Escribiste una novela del caso del Cabo Valdés, Yuscuma. Sí. En Desde el fin del mundo, en aquellos años hablábamos harto de ovni. De Sí. hecho, alguna vez conversamos hasta con el Pato Abusleme, Sí. lo tuvimos ahí. Sí. ¿Tu opinión respecto de este curioso año ufológico donde desde Estados Unidos a México las autoridades parece que quieren mostrar algo? Mira, a mí me llama la atención porque si uno fuera Mulder, uno diría, lo de México con Musan quiso ser un espejo de lo que había pasado en Estados Unidos, pero para desbancarlo, ¿no? Porque en Estados Unidos, en el Congreso, sale un tipo a decir que hay cuerpos. Y en México, en el Congreso, un tipo muestra cuerpos, que son fácilmente descartables porque eran de papel maché y todo. Entonces a mí me da la impresión como que quisieron tapar un rey de copas con otro rey de copas, ¿cachai? Y un poco meterlo en el mismo saco. Yo, claro que me encantaría que existieran, pues quiero creer, pero también quiero ver, pues. O sea, Es el tema. también quiero ver, ¿cachai? Y a mí, yo creo que en algún momento se va a saber toda la verdad. Y al igual como cuando la NASA nos dice, vamos a dar una noticia increíble que descubrimos en Titán, la luna de Saturno. Y son unos micro no sé qué vapóridos de electro no sé qué chucha que uno quiere enanos verdes, po, no quiere que le digan, oye, descubrimos este aminoácido que en este meteorito que puede ayudar Sí. a la vida. Es como cuando uno lee el libro de Lanny Jacobson de Área 51. Entonces, Claro. va a hablar, va a decir que tienen ovnis. Resulta que los ovnis eran los prototipos Sí, del pues, Blackbird. sí, ¿cachai? pues sí, al final lo que seguramente la realidad va a ser menos interesante que todos los delirios, pero yo encuentro que el fenómeno ovni, a pesar de que desde hace 10 años todos tenemos cámaras para sacarla en cualquier momento, lo que podría refutar la existencia finalmente de los ovnis, porque no hubo un aumento de avistamiento ni pruebas más concretas, a pesar de andar siempre con esta cámara, yo que encuentro que sigue vivito y coleando, ¿no? Si finalmente son los nuevos demonios, finalmente son los nuevos ángeles. Es un mito moderno. Es un folclore Claro, contemporáneo. sí, Eso es. sí, nada más. Así que yo creo que todo eso va a continuar. Son reflejos de lo que somos como seres humanos, ¿cachai? Eso, nada más. Oye, Jorge, gracias por esta. Hablamos más de una hora. Acuérdate que desde el fin del mundo podía durar 3 horas. Y así que- paseamos por un montón de tu carrera, el libro. El libro lo recorrimos completo. Puedes decir que diste una entrevista de alguien que leyó el libro, que no pasa siempre. Sí. Uno que es escritor sabe que no se lee el libro. Y para despedirnos, quiero pedirte una canción. Hubo un momento en que pensaban unos nerds, pensaban que estaban creando el futuro y leían a escritores de ciencia ficción, a George Ballard, ¿no? Y se inspiraban y creaban con computadoras y ellos inventaron lo que hoy día conocemos como el synth pop, que sigue siendo la música del futuro, Kraftwerk y toda esa gente. Los quiero invitar a escuchar en La Ruta Secreta de Pancho Ortega, Sound of the Crowd de Human League.